Vamos a hablar de parte de la realidad de lo que acontece en el planeta, justamente en el área iberoamericana. Estamos en línea con Adolfo Storni, economista, un hombre que está muy relacionado con los sectores productivos de Argentina y de Uruguay. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido. Hola Pedro, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, un gustazo. A ver, despierta, despega la industria alimentaria en esta parte del planeta. Adolfo, ¿cómo lo estás visualizando? Vos a este temita que nos preocupa y mucho. No, mira, yo creo que la industria alimenticia hoy en Sudamérica tiene una gran oportunidad Ajá, en vista de lo que estamos viendo en Europa con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero sí. también lo que pasa en algunos otros países como Australia, Nueva Zelanda, África o Norteamérica, que Ujú. tienen distintos problemas o con la mano de obra, con los recursos ambientales o con el agua o con la mano de obra. Entonces, Sí. todo Sudamérica, no solamente Argentina, Ujú. hoy tiene una gran oportunidad. Seguramente los que más están capitalizando son Brasil, Perú y Chile con distintos productos. Uruguay está más acotado, pero está aprovechando muy bien. Y bueno, y Argentina es de alguna manera siempre el cual se cierra solo a las oportunidades que le brinda el mundo. Hoy Argentina está diciendo, no quiero producir más granos, no quiero producir más leche, no quiero producir más carne, no quiero producir más fruta, no Sí. quiero producir un montón de cosas. Una cosa rara, ¿no? O sea, no se entiende Es esto que raro, sí, plantean. sí, es raro, digamos, no, es el Ujú. antiprogreso. Es Claro. decir, yo no quiero que me afecte el viento de cola, yo no Ujú. quiero aprovechar las mejoras en los términos del intercambio, yo no quiero integrarme al mundo, yo no quiero producir Sí. más. ¿Hasta cuándo puede ser sostenible una situación con un gobierno que tiene ese pensamiento de retrógrado, de deteriorar la productividad de un país que justamente es considerado uno de los grandes productores internacionales y producto justamente de esta inoperancia, de esta inconsciencia, de la dirigencia política que viene gobernando los últimos tiempos en Argentina, genera estas atrocidades, estos pensamientos, ¿no? Y lo lleva a la práctica. No, yo creo que no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? La gente no cambia, Ujú. sabemos quién manda hoy en día en Argentina y bueno, no hay ninguna voluntad de cambiar el modelo. Ojo, no quiero yo cargar solamente contra el gobierno actual, es Sí, un poco la sucesión de gobiernos que de hemos tenido varios, claro. en las Ujú. últimas décadas donde Ujú. nadie quiere cambiar el modelo. O sea, el Ajá. modelo, yo digamos, me dedico a la divulgación histórica y económica y digamos, y lo que hago más allá de mi trabajo, que es la producción, Sí. yo lo que me dedico es a la batalla cultural para Ujú. digamos, demostrar que hay otro camino, que el camino, digamos, hacia el bienestar, hacia la riqueza, hacia el Es aumento de los salarios posible, se reales, puede concretar. Ujú. es con más producción. O Ujú. sea, todas las medidas Ujú. que vayan en contra de más producción generan pobreza, es Sí. automático. Ujú. Entonces, yo lo que veo que el gobierno argentino, este gobierno y anteriores, ¿no? Para no ensañarnos con Alberto y con Seguro, Cristina, sí. Ujú. Ujú. no están generando Ujú. condiciones para producir más. Viene haciendo malos deberes, evidentemente Todo se lo contrario, equivocan, ¿no? están Claro. haciendo todo lo contrario. Ujú. Entonces Argentina hoy, como dije al principio, se queda fuera de esta fiesta a la que nos Ujú. invitan y nos Ujú. dicen, vengan acá Claro, que pueden claro, ustedes ser un gran claro. actor. Ganar terreno, poder comercializar, Exacto. realmente Acá posicionar sus Argentina productos y no lo hacen. cuando Claro. está pensando con una política errónea, ¿no es cierto?, para controlar los precios, Ujú. limitando exportaciones, limitando aumentos de producción o con altas inflaciones o con altas tasas de interés, todas esas políticas que el mundo no las aplica, Ujú. lo único que hacen es despertar el interés de otras zonas. Claro. Hasta yo siempre uso el mismo ejemplo que debemos la paradoja argentina es que como no se generan condiciones para invertir y producir en Argentina, el dinero argentino que no está en Argentina termina financiando proyectos de inversión en El Uruguay, en exterior, Chile, en claro. Estados Unidos o en Claro. Sudáfrica o en Australia, ¿no? Ajá. Entonces, Ujú. fíjate que nosotros que hemos logrado a través de muchas décadas generar cierta riqueza líquida, ¿no es cierto? Que se calculan unos 400 mil millones de dólares de argentinos en colchones, Sí. en caja de seguridad o en cuentas bancarias del exterior, Ujú. registradas y no registradas, Ujú. ese dinero podría estar tranquilamente financiando la La producción, la productividad, inversión, claro. generando más Ujú. empleos, generando un montón de excedente para exportar que hoy no lo estamos logrando. Ujú.
¿Por qué crees que se da justamente esta atrocidad de ir destrozando las cosas e impidiendo permanentemente desde el propio Estado Nacional estas cuestiones realmente que no se terminan de entender, ¿no? Porque todo esto que vos planteás es parte de la realidad que vivimos hoy. Con un cordón bonaerense, por ejemplo, que destruyó la productividad frutícola, como se dio en zonas como Varadero, San Pedro, Gobernador Castro, con lo que pasa justamente en el interior del país, donde acontecen hechos y situaciones de incendios, de destrucción de sectores de la productividad, y el Estado está ausente porque no se ocupó de armar y de organizar para tener los elementos para cuidar y enfrentar los incendios y las diversas situaciones Sí. climáticas que se presentan. Es que hay una inmoralidad, una perversidad de esta dirigencia que realmente no le interesa que haya un crecimiento, una productividad real del país. Yo creo que después de la reforma de la Constitución de 1994, Mm. se le dio, cuando se elimina el colegio electoral y de alguna manera estaban tal vez sobre representadas algunas provincias, pero más equilibrado, era una elección de presidente más federal, si querés. Ah, La reforma del 94 le dio mucho peso a la provincia de Buenos Aires y sobre todo al conurbano. ujú, Entonces, desde hace décadas se hace política mirando al conurbano y también a ciertos grandes centros urbanos. No solamente vamos a decir digamos, que toda la política se piensa desde La Matanza, pero sí desde ujú, los grandes centros urbanos, y sí. se olvidó de dónde se genera la verdadera riqueza. La verdadera Ujú, riqueza se genera hoy en día en el campo, en la industria, pero digamos, exacto. Ujú, es una riqueza federal, nacional, ¿no? Entonces, ujú, todas las políticas que se han realizado en los últimos años, vos fíjate, ¿no? Vos tenés quiénes son los principales beneficiados de los planes sociales, el claro. conurbano. Ujú, ¿Quién es el principal beneficiado de las tarifas de gas, energía y transporte barato? El claro. conurbano. Ujú. ¿Quién es el principal beneficiado de, a la hora de los presupuestos, ¿no es cierto?, de obras públicas o digamos, de dónde se Sí, está brinda. siempre concentrado en el mismo lugar, en la misma zona, Exacto, es en ¿no? el mismo lugar. Exacto. Entonces, hay un lugar del país que es donde se hace extracción de recursos, Ujú. que es el interior productivo, y hay un lugar que mayoritariamente, no digo Absorbe exclusivamente, todo eso pero en forma mayoritariamente uniforme, absorbe. claro. Entonces, lo que hay que Mm, lograr, digamos, hoy Argentina, todas las políticas que se han realizado en los últimos 30 años, si querés, desde que tenemos regreso de la democracia, han ido en contra ujú, del interior productivo y han favorecido el segundo cordón del conurbano, el tercero, y hoy estamos en el cuarto cordón del conurbano. claro. Entonces, la gente, como no tiene oportunidades de arraigarse en el interior, se termina emigrando. Entonces, Argentina hoy tiene una gran crisis, por ejemplo, de economías regionales Ujú, en todos los productos, porque no hay la sumatoria, ¿no es cierto?, de errores que comete la política económica argentina: apreciar el tipo de cambio para combatir la inflación, alta tasa de interés para bajar la inflación, no tener reformas sí, va laborales achicando y inclusivas. reduciendo permanentemente toda la posibilidad de productividad, Exacto. evidentemente. Entonces, hoy en día, el modelo político que imperante es un modelo, digamos, extractivo, que necesita muchos recursos porque el Estado crece. O sea, nosotros vemos evolución en los Sí. últimos 40 años, el Estado crece, 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 hoy Ujú, es casi la mitad. Y bueno, ujú, nosotros necesitamos ujú, volver a una economía ujú. que tenga un producto bruto donde el 80% sea actividad privada, sea ¿Se puede sector privado. reordenar esto? ¿Vos considerás que, teniendo en cuenta todo esto que estás planteando, que es muy preocupante porque va deteriorando la posibilidad de generar justamente focos de productividad en el interior de la Argentina, que es la base del crecimiento de este país? Eh, Evidentemente hay acá una falencia con una inoperancia muy notable de parte de los planificadores del Estado Nacional, que no están viendo esta realidad o la ven y hay una doble intencionalidad de hacerlo a propósito. No, yo creo que, digamos, primero los problemas de Argentina son totalmente reversibles. No estamos Mm, hablando de un caso terminal, no mm, estamos hablando de algo que, sabés, que estamos condenados a este modelo político y económico. Para nada, es reversible. Pero ujú, bueno, hay que tomar medidas concretas. O sea, las medidas concretas son, vos necesitas, hoy para Argentina, para salir adelante, para crecer, necesita un tipo de cambio alto, ujú. porque el que va a traer el bienestar va a ser la producción y la producción exportable. Necesitamos una tasa de interés baja, necesitamos reformas, necesitamos una apertura al mundo para poder tener acuerdos de libre comercio que nos permitan vender todas nuestras exportaciones sin pagar aranceles, como es el caso de todos nuestros vecinos. Claro. Hoy Chile,
Perú, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, México, todos esos países no pagan aranceles cuando Claro. exportan. Entonces Argentina no solamente es caro para producir, por Sí. todas estas distorsiones que Sí, tenemos en los sino con precios la productivos, carga impositiva que es tremendo. 116 impuestos realmente es inviable. 165 son. 165, bueno, una locura Es total. una locura, es una Entonces locura. te Y vos fíjate que imposibilita cualquier tipo de creo crecimiento. que 7, 8 impuestos explican el 90% de la recaudación. Claro. Entonces tenés hoy, digamos, los únicos que ganan acá es los que operan en negro, porque digamos, toda la política tributaria argentina lo único que hace es empujar a gente a la informalidad. Nosotros hemos logrado, con malas políticas, conurbanizar a todo el país. Qué bárbaro. Porque todo el país se ha vuelto un gran conurbano, porque ese es el modelo. Entonces, el modelo de conurbano es poco imperio de la ley, poco presencia del Estado, mucho negreo, y digamos, el país se está transformando en algo, digamos, más parecido a un país africano, ¿no? Donde es sálvese quien pueda. Entonces el Estado cada vez es más ineficiente y el sector privado se hace cada vez más marginal. Por eso, digamos, vemos a diario empresas extranjeras y grandes empresas que no invierten y algunas de hecho se van. Se retiran, claro. Se retiran porque Argentina no es atractivo. Hoy es mucho más atractivo producir en Uruguay, en En Paraguay, Paraguay, en claro. Brasil. Hoy tenemos todos nuestros vecinos, tienen un gran Sí. dinamismo. Y de hecho, cuando a veces viene la izquierda y los gobierna, es una izquierda inteligente, ¿no es cierto? Sí. Que no dinamita, que no se Claro. dispara Vos al fíjate pie. lo que está planteando justamente el presidente de Chile o lo que hace justamente la calle Púa en Uruguay, ¿no? Que hace un replanteo con una posibilidad de integración y de desarrollo productivo real, cosa que en Sí, Argentina no se ve. Boric es Ujú. un estudiante, digamos, un dirigente estudiantil, porque salió de las protestas estudiantiles, Ujú. y él dijo a los primeros días de asumir, la verdad que nosotros seremos de izquierda, pero el superávit fiscal es sagrado. Claro. O sea, la disciplina Ujú. fiscal en el Ujú. manejo en una familia, en una empresa o en el Estado es fundamental. O sea, no se puede Lógico. vivir Ujú. permanentemente del endeudamiento. Argentina encima al Ujú. endeudamiento le ha volcado la emisión, que ha destruido los precios relativos y ha Ujú. destruido la moneda. Nosotros no tenemos moneda. Hoy Supimos estaba tener... hablando, sí, justamente sobre esta cuestión y otros temas relacionados con el control de precios, con el diputado Arroyo, que es un hombre que también estuvo trabajando durante mucho tiempo con el actual gobierno y el anterior en lo que es el área, digamos, del Ministerio de Acción Social. Y le planteaba justamente estas diferenciaciones, pero evidentemente no pueden llegar a una cuestión de raciocinio para generar alguna alternativa que sea razonable, porque o lo Pero hacen a Arroyo, propósito o qué es lo que está pasando Arroyo desde existe porque Argentina. existen los pobres. Arroyo hace Ujú. 30 años que se dedica a fabricar pobres, entonces él gestiona la pobreza. Son funcionarios que gestionan, crean y gestionan pobreza. Nosotros necesitamos que los funcionarios nuestros estén pensando a ver qué es lo que voy a hacer para que mañana Ujú. se abran 5 fábricas nuevas, se Exacto. incorporen 1000 hectáreas nuevas para Ujú. hacer agricultura, se generen 10.000 puestos de trabajo, se genere una autopista donde había una ruta donde había un camino vecinal, y los accesos a los puertos mejoren y las escuelas sean mejores. O sea, toda nuestra clase política, y esto, digamos, sin exclusiones, ¿no? Yo creo que Sí. todos han estado de alguna manera extraviados Ujú. intelectual y mentalmente, ¿no? Porque los últimos años, no importa el gobierno de turno, han estado Ujú. distraídos en cuál sería. No, Gerenciando la pobreza de alguna manera, ¿no? exacto, todos han sido De alguna manera, funcionales al claro. crecimiento de la Ujú. pobreza. Claro, ahí Porque está. cuando vos Ujú. ponés más regulaciones, más impuestos, más Ujú. trabas, digamos, y tenés una actitud bastante pasiva frente al delito, la ilegalidad, el no respeto de la ley, de la convivencia básica, en definitiva, todo eso, todo lo que no produce riqueza, produce pobreza. Hoy, Entonces, por ejemplo, fíjate, curiosamente, teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿no? Hace un ratito, inclusive, Aníbal Fernández volvió a hablar de que no va a permitir el ingreso de la gente de campo o del tractorazo en Capital Federal. Muchos oyentes y televidentes me llamaban y me decían, ¿por qué no le preguntan justamente a Aníbal Fernández, por qué no frena la locura que hay todos los días, todas las semanas en la Capital Federal desde hace años, de este corte permanente del acceso y de la libertad de circulación en la Capital Federal? O sea, hay como un doble mensaje, ¿no? y bueno, la Argentina, la política y la justicia siempre es sesgada, Ujú. siempre, digamos, no, es con un solo ojo.
Y la verdad que yo digo, el campo ha sido maltratado, hace décadas Totalmente, que es claro. maltratado y Ujú. lo expolian y, digamos, lo embroman con el tipo de cambio, que le dan la mitad de los dólares, lo embroman con las retenciones, con una infraestructura y servicios del Estado muy pobres y con un interior que básicamente hoy, en Argentina, hoy, digamos, vos vas a por el interior, no hay señal de celular, no tenés fibra óptica, Claro, el acceso desastre, al Internet un es abandono muy total, malo, un abandono total. la educación en el interior es peor que en las grandes ciudades. O sea, hoy vivir en el campo es un gran Claro. sacrificio, no es Ajá. una, no es, digamos, Claro. la No familia tenés ahí acceso, rutas no es que acceso a son nada, ¿me entendés? Entonces, intransitables. Claro. yo entiendo, a mí, la gente de campo tiene que estar produciendo, digamos. Claro. Yo vengo de la producción Ujú, y, digamos, la gente que sabe producir y le gusta producir, quiere producir. ujú, Lo que pasa es que en Argentina permanentemente te agreden. ujú. Y Argentina, mira, nosotros hace 30 años, casi 30 años ya, hay un funcionario que en algún momento fue lúcido, que fue Felipe Solá, Po, y sí. que en En algún momento, es algún momento cierto. tuvo la lucidez suficiente como Sí. para probar en forma muy temprana la soja Ujú. transgénica. Pero Y dicen la que soja, lo perdió esa lucidez hace y la tiempo, ¿no? soja- no, pero más allá del chiste, ¿no? Sí. La soja transgénica permitió que Argentina Mm, tenga cierta posibilidad de exactamente. ciertos equilibrios macroeconómicos. Sí. No te digo que Argentina siempre fue un descontrolado, fue un drogadicto, ¿no es cierto? Mm, Un descontrolado, pero la soja le dio la posibilidad de tener superávit comercial, ujú, digamos, poder construir reservas ujú, en el Banco ujú. Central y una balanza de pagas Fue más o menos creciendo, le permitió ordenada. un crecimiento. Entonces Ujú. vos fijate, un sector que le permitió vivir a un montón de gente sin hacer nada, hoy digamos son 20 y pico millones los que de alguna manera directa o indirectamente reciben un dinero del Estado, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la producción de soja estancada en 60 millones de toneladas Sí. y por las malas políticas tengo zonas marginales que no las puedo incorporar a la producción Ujú, porque están lejos y la retención y el desdoblamiento cambiario le pegan y hacen inviable el cultivo. En ujú. vez de estar pensando, ¿cómo si la soja ya me salvó? ¿Por qué en vez de producir 60, por qué no produzco 100 millones de Claro, toneladas? Argentina hoy puede duplicar la hacerlo. Sí. producción de granos, puede Ujú, duplicar la producción de carne, la producción de ujú. leche, la Pero producción está de en la de fruta. impedir, está en la de hacer todo lo Pero, contrario. pero como acá lo que prima Sí. siempre es el fiscalismo y de Ajá. alguna manera, bueno, recaudemos para que todo nuestro sistema de vida no se venga abajo. No, pero nos vamos a quedar sin productores. Bueno, no importa, ya inventaremos otro impuesto. Ujú. Entonces, lamentablemente, o digamos, la esperanza que nos queda a nosotros es, hay que cambiar el modelo. O sea, el Ujú. modelo hay que volver a la producción, hay que volver a un Estado que no gaste más de lo que recauda, es que no se utilice la moneda y la emisión para financiar. Ujú. Y bueno, y todas esas reformas hoy que a Argentina le darían muchos beneficios desde el punto de Ujú. vista de inversión, de más Sí. producción, de generación de empleo, de más exportación. Entonces, todos los problemas de Argentina los vas a resolver en un Ujú. ciclo bastante corto. Ahora, dado estas condiciones que estamos viviendo, ¿no? Va a ser muy difícil de que eso suceda. ¿Se tolera un año y pico más un gobierno en estas condiciones que está permanentemente expoliando la propia economía nacional y que impide justamente Yo el creo que, mínimo mirá, la desarrollo? sociedad, Pedro, la sociedad es muy paciente. Yo creo Ujú, que los que no son impacientes son parte del propio gobierno. Pues yo creo ujú. que la sociedad siempre dice, te voy a aguantar hasta Sí. final de mandato, Ujú, aunque me extraigas la última gota de sí. sangre Ujú, y me dejes sin patrimonio. Pues creo ujú. que los argentinos somos todos muy democráticos Ajá. y bastante republicanos. Yo creo que donde se ve poca democracia y donde se ve poco respeto de la república es dentro del mismo gobierno donde están a claras, digamos, se ve muy claramente desde afuera, no hay que Ujú. hacer un analista Sí, 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 económico, para darse avasallando cuenta constantemente que todos se los derechos, ¿no? detestan, que se serruchan al Entre piso ellos mismos. y Ujú, que son contradictorios. ujú. Esa contrariedad justamente que tiene nos ha llevado a la situación que tenemos hoy por hoy. Esto de alguna manera genera de que justamente la productividad se traslade, como vos recién planteabas, a otros países, muchos de ellos vecinos, Uruguay, Paraguay, la propia Bolivia, Brasil. ¿Crees que va a generar un mayor deterioro de la economía este proceso destructivo que genera el propio gobierno? Y bueno, mirá, vos a veces demorás años en montar un proyecto de inversión Claro, y hace falta, ¿no?, 5 minutos para destruir un destruirlo. negocio, ¿no? Argentina Ujú, tiene la capacidad de destruir riqueza
desde el Estado, desde un autócrata, desde un funcionario, un burócrata, se destruyen riquezas y patrimonios y empleos con una facilidad impresionante. Digamos, no hay otro país donde un gobernante de turno tenga tanto poder para destruir la felicidad de un argentino. Sin embargo, bueno, en Argentina pasa. Yo creo que vemos a diario, ¿no es cierto? Argentina y los argentinos y sobre todo el sector privado siguen teniendo fe en el país. Obviamente que no están dispuestos a correr más riesgos con esta a seguir gente, perdiendo, evidentemente, ¿no? porque saben, digamos, que el Estado actual es el escorpión, ¿me entendés? O sea, vos sos la rana, ¿no es cierto? Y tenés el escorpión arriba, que es el Estado argentino, y bueno, lo vas a cruzar en el río. Vos sabés que te va a picar y te va a matar, ¿me entendés? Entonces, hoy, digamos, el sector privado está expectante de un cambio de modelo. Expectante. Entonces va a ser lo mínimo. Entonces, por eso vos ves, viste, niveles de inversión, la economía argentina, Chicas, 12, 14 reducidas, puntos. claro. Necesitas 25. Claro. Porque hoy te estás comiendo el capital. Hoy Argentina necesita reponer más o menos entre el 18 y el 20% del capital anualmente para no volverte obsoleto y no quedarte un día de mañana sin luz, sin gasoductos, sin puertos, sin autopista, ¿viste? Sin una escuela que se caiga a los techos. Entonces, nosotros, Argentina, está todo atado con alambres a la espera de que cambie el modelo. O sea, lamentablemente, las inversiones se las llevan los vecinos. Vos vas al agro uruguayo, gran parte de los jugadores son todos argentinos. argentinos, claro. Lo que es la parte frutícola y agrícola ha crecido tremendamente, ¿no? Chile, Perú, y Colombia y México con un crecimiento frutícola enorme, ¿no? Brasil con todo lo que es el agro, claro, y la integración del grano en carne, que es ejemplo mundial. Hoy Brasil, en todo lo que es exportación de carne, de pollo y de cerdo, un gigante, y Argentina, digamos, tiene mucho más excedente que Brasil. Y no lo utilizan, no lo saben estamos utilizando. Claro. Fíjate que nosotros, por las malas políticas, estamos estancados en rindes de un montón de cultivos donde hace, no sé, casi 20 años que el rinde de soja no crece. No crece, claro. Cuando crece en Uruguay, en Paraguay y en Brasil y en Bolivia. Ahora hay como una inmoralidad, ¿no? Un sistema de autodestrucción generado por la propia política en la Argentina que utiliza estas cuestiones después para bastardear al propio sector productivo, como lo viene haciendo permanentemente desde la 125 hasta el día de la fecha, donde permanentemente van expoliando la posibilidad de tener un crecimiento razonable. No lo habilitan de ninguna manera, al contrario, bueno, porque, le van poniendo palos en las ruedas permanentemente. La lógica del poder actual es la próxima elección. O sea, nadie está pensando en la Argentina de los próximos 10 años, 20 años, 50 años. Nadie está pensando, che, qué bueno sería crear 100 empleos nuevos y no 100 planes nuevos. Nadie está pensando en decir, che, en vez de crear un ministerio, ¿por qué no creamos 100 empresas? Entonces Argentina tiene una lógica, digamos, errada de lo que es crear riqueza. O sea, acá se cree que la riqueza se crea redistribuyéndola. Y yo no creo, si yo te saco a vos dinero y se la doy al de otra radio, ¿estoy creando riqueza o le estoy sacando uno y dándole a otro? O sea, riqueza es cuando nosotros, 10 personas, en vez de producir una docena de huevos, tenemos las gallinas que son más productivas y van a ser 2 docenas de huevos. Eso es crecimiento, claro. Y eso va a permitir pagar mejores salarios y va a permitir generar excedentes para nuevos emprendimientos. Entonces Argentina hace años que tiene una política de redistribuir. Y eso no es crear riqueza, es sacarle a uno para darle al otro. Ahora cuando dicen, vamos con este impuesto, vamos a dar un bono. Está fenómeno, o sea, hacer jugar a Papá Noel está fenómeno, es lindísimo, ¿viste? Pero después no estás creando riqueza, estás emparchando, ¿no? Seguís emparchando. Seguís emparchando. Entonces la gente dice, ¿sabes qué? Yo me voy a un país, los capitales, lo más cobarde que hay en el mundo es el capital. Exacto. Se asusta de nada. Sí. Vos viste acá, uno dice una medida desacertada, los depósitos en dólares caen, el tipo de cambio se dispara, o sea, huyen del peso, venden las propiedades, baja el valor de las propiedades. Acá de nada vos haces una... Estás en un desbarajuste tremendo, de nada, 24 horas. Sí. Uno que durmió mal, se peleó con la mujer, tuvo una noche mala y al otro día tomó una decisión errada y Argentina lo nota en su economía y en miles de acciones económicas que digamos que a la larga
producen más pobreza. Claro, esta hecatombe que tenemos de alguna manera, que vos la estás planteando claramente, Adolfo, ¿se puede revertir de alguna manera concientizando a la sociedad? Porque de alguna manera también, por otro lado, vemos que hay un deterioro de la credibilidad de la gente, ¿no? Hay un desgano, hay una falencia también de razonabilidad, producto de esta incoherencia que generan los gobiernos en los últimos tiempos. ¿Crees que esto es reversible, que se puede Sí, replantear la situación? sí, es totalmente reversible. Lo que pasa es que tenés que actuar en los 100 primeros días, tenés que hacer, digamos, una serie de medidas que reviertan el actual deterioro. En el caso de las familias, tenés que darle una mejora del salario real a través de una baja de impuestos, es decir, tenés que bajarle, eliminar ganancias y bajar el IVA a gran parte de los productos. Y en el caso de las empresas, sacarle la mochila del Estado. O sea, nosotros tenemos que lograr que cambien las expectativas, ¿no es cierto?, de todos los agentes económicos, tanto el que produce como el que consume, por un lado, y que el Estado vuelva a tener el nivel que debería tener. O sea, nosotros no podemos tener un Estado con 22 ministerios, empresas públicas que pierdan 700 millones de dólares. Eso es inviable. O sea, es un Viable, lujo claro. que ni los países ricos se dan el lujo de tener una aerolínea estatal, por ejemplo, que pierda el dinero que pierde Claro. Argentina. ¿Cuánto Nosotros tiempo más aguanta una economía en estas condiciones? ¿Cuánto lo Nosotros no puede podemos soportar? hacer política colonizando el Estado. O sea, acá Por se eso. hace, hacemos política y, ¿sabes? Te doy 3 ministerios, te doy 8.000 planes, Claro. te doy 4 direcciones generales Ujú. y 20 asesores. No se puede hacer política así tan alegremente con el Ujú. dinero de los contribuyentes. Acá hay que tenerle más respeto al contribuyente. Acá se le falta el El respeto respeto, al totalmente. contribuyente. Claro. Se le falta el respeto al que Ujú. invierte, al que produce y al que trabaja. Entonces hay Ujú. que, digamos, revertir todas esas cosas. Yo creo que, digamos, yo porque tengo una visión siempre optimista y de vaso medio lleno Ujú. de la realidad, yo creo que Sí. es totalmente mejorable, porque la gente lo que quiere es trabajar y ganar plata. Exacto. Sí, sí, Trabajar y sí. ganar plata. Y vivir bien. ¿Crees de que esto se puede revertir? ¿Sos optimista o evidentemente este gobierno va a seguir con esa tesitura y va a haber que esperar a ver cómo se hace un nuevo replanteo en la próxima etapa gubernamental? Pero también hay un alto riesgo que muchos están diciendo, seguramente, como están dadas las condiciones, no hay una posibilidad, como lo planteó el propio presidente Fernández, que él es optimista. Como están dadas las condiciones, con la miseria que va a llegar evidentemente su gobierno si no produce un vuelco de timón rápido, ¿eh? Esto evidentemente se va a complicar mucho más. ¿Qué nos depara el futuro para el 2023? O sea, ya repensando a ver cómo esto se puede llegar a rearmar. No, yo creo que nos espera un año y medio muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy duro, con mucha inequidad, con crecimiento de pobreza, ¿no? O sea, acá cada punto de inflación son cientos de miles de pobres, ¿no? O sea que acá, lamentablemente, no se da cuenta el Estado el daño que está causando y la cantidad de gente que lleva a la pobreza Ujú, todos los meses. ujú. Porque hoy Va avanzando una marginalidad constante, Sí, permanente, ¿no? total. O sea, no hay que ir al conurbano para ver pobreza. O sea, Claro, vos caminás en Capital, en los mejores barrios de sí. Y Capital, ya se y nota, hay sí. situaciones de pobreza, de Un indigencia deterioro y de tremendo, marginalidad claro. espantosas. Ujú, tremendo. Adolfo, te agradezco, esperemos que esto se pueda ir replanteando y que la sociedad tome conciencia para, evidentemente, producir el cambio que necesita urgentemente la Argentina, ¿eh? Y eso es lo que queremos todos. Un Gracias, gran Pedro. abrazo, ¿eh? Muy gentil. Chao. Adolfo Storni, economista, empresario, planteando y dando su visión, o sea, es parte de lo que vemos, de lo que vivimos. Él recién lo planteaba y bueno, yo justamente acompaño justamente esa inquietud porque es lo que estamos viendo diariamente, ¿no? El deterioro constante y permanente que no solamente se venía dando en el interior del país, en el conurbano bonaerense, ahora se ve acá, a 30 cuadras del obelisco. La miseria y el deterioro social y económico está acá a la vuelta de la esquina. Los únicos que parece que no lo ven son justamente los gobernantes de turno. Deplorable actitud que tienen, ¿no? Porque realmente solo piensan en lo material, en sus bolsillos y no se ocupan de resolver los problemas y las necesidades básicas de la sociedad en estos días. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.